Vamos a ver cuáles son los tipos y fuentes de datos más comunes para entender un poquito más cómo podemos alimentar un algoritmo de inteligencia artificial basada en datos o de aprendizaje automático. Fuentes de datos hay muchas. Las más tradicionales son las fuentes de datos eh, que venían en las bases de datos de los sistemas que usamos comúnmente. Entonces, tradicionalmente las aplicaciones tenían su base de datos, ya sean aplicaciones locales o remotas, y ahí estaba almacenada la mayor cantidad de datos. No obstante, en los últimos tiempos esto ha cambiado. La mayor cantidad de datos generalmente está almacenada sí, en base de datos, pero de sitios web distintos que tienen la información codificada en formatos quizá no estructurados, como por ejemplo archivos HTML. También tenemos muchos datos de otro tipo, por ejemplo, en los procesos industriales, últimamente con el gran uso de sensores y de información, de la digitalización de varios procesos, tenemos un montón de datos ahí que se generan también. Los datos de geolocalización, cada uno de nuestros dispositivos que utilizamos eh, generalmente tienen un tipo de geolocalización y guardan este tipo de datos, que son tipos de datos que antes no existían también, son más novedosos. Cada uno de los dispositivos que utilizamos también guarda estadísticas propias de uso de aplicaciones, de uso de cámara, de cantidad de uso del dispositivo, de cómo lo usamos, de dónde hacemos clic, etcétera, etcétera. Entonces, también tenemos estos tipos de datos novedosos para lo que eran los tradicionales. Las redes sociales son también grandes generadores de datos. Y por último, tenemos, tenemos también otros tipos de, por ejemplo, de series temporales de tráfico en redes que, bueno, nos permiten analizar cómo se utiliza Internet en ciertos lugares o en ciertas zonas o en ciertos horarios. Entonces, la cantidad de fuentes de datos, a lo que voy con esto es que ha variado desde lo tradicional, que era una base de datos estándar o un archivo de texto, pero bueno, eran formatos más estructurados y más organizados a una amplia variedad de fuentes distintas. El volumen de datos también ha crecido muchísimo en los últimos tiempos y ha cambiado la manera en que hacemos aprendizaje automático. Primero que todo, está bueno considerar de que hoy en día, en el 2024, se calcula que cada persona genera 1,7 megabytes, aproximadamente 2 megabytes por segundo. O sea, cada persona de este planeta en promedio genera 2 megabytes por segundo. Bueno, esto no es así en realidad porque las personas comunes generamos en realidad menos que esta cantidad, pero bueno, sumando lo que generan las personas y las organizaciones y las empresas, los estados, etcétera, estamos teniendo esta cantidad de datos que es una cantidad de datos que no se puede almacenar en la actualidad. Entonces, por eso en los últimos tiempos han surgido varios algoritmos que tratan de aprender de manera online y entonces pueden decidir dado un dato, si lo almacenan o no. Y además pueden aprender viendo solamente un dato, ¿no? Porque estos datos, solamente cada dato una sola vez, porque estos datos no pueden almacenarse para volver a verse repetidamente para volver a aprender del mismo dato, ¿no? Que algo que los alumnos tradicionales por ahí asumían, que podían ver varias veces el mismo dato. Después, de las cosas que sí podemos almacenar, para tener una idea de la escala de los datos, un servidor casero puede almacenar unos 10 terabytes de datos, ¿sí? Que serían alrededor de unas 10.000 películas, por ejemplo. Em, un servidor de empresa ya se va más o menos al orden de los 100 terabytes. eh, entonces, que eso ya es un 10 a la 14. El colisionador de hadrones, que en cada experimento genera una cantidad increíble de datos, está en el orden de los 100 petabytes, o sea, 10 a la 17. Y el almacenamiento total disponible en la Tierra en el 2024 ya se va a los 64 zettabytes, se estima que es 64 zettabytes, que ya estamos en el orden de 10 a la 21. Fíjense la cantidad de datos posibles que podemos almacenar. Y lo interesante es que de estos datos generados en el 2024, el 95%, o sea, la gran mayoría, se generó entre el 2018 y el 2024. Entonces, esto nos da una idea de un proceso casi exponencial de generación de datos en donde para el 2026 se proyecta que va a haber casi el doble, 128 zettabytes, o sea, estamos duplicando cada 2 años la cantidad de información disponible. Esto no quiere decir que toda la información esa sea de alta calidad, pero sí que tenemos el doble de información y aunque no sea de alta calidad, bueno, quiere decir por ahí que tenemos que tener algoritmos que estén primero
adaptados a utilizar cada vez más datos y adaptados a utilizar datos que quizás no son de la mejor calidad, pero que, bueno, igual pueden aprovecharse. Y por otro lado, también tenemos que aclarar de que la gran mayoría de los datasets no tienen esta cantidad, no están en este orden de datos, ni 64 zettabytes, ni 100 petabytes, ni 100 terabytes, ni 10 terabytes, que era lo que tiene un servidor casero. La mayoría de los conjuntos de datos que encontramos son bastante chicos. Y la mayoría de los conjuntos de datos entran en RAM. Cuando digo entran en RAM, quiero decir que tienen como máximo 64 o 128 gigas, que es una cantidad de RAM normal para un servidor o computadora de escritorio potente. Eh, la gran mayoría igual debe tener hasta menos que eso. Estamos hablando del orden de quizás 8, 16 gigabytes o 2 o 1 gigabyte o hasta menos. La mayoría de los datos, de los conjuntos de datos debe tener menos de 100 megabytes. Entonces, la mayoría de estos conjuntos de datos entran en memoria RAM y eso es importante hacer esta distinción porque la gran mayoría de los algoritmos de aprendizaje automático asumen que todos los datos entran en la RAM. Tenemos algunos modelos que permiten saltearnos esto y permiten utilizar una cantidad de datos arbitraria, pero la gran mayoría asume que los datos o entran en el RAM o al menos una proporción considerable de esos datos entran en el RAM. Entonces, esto es importante para entender cuando vamos a aplicar un modelo de aprendizaje automático, cuando vamos a entrenar un modelo de aprendizaje automático, considerar si la cantidad de datos disponible entra en la memoria RAM para que el modelo corra entero o si tenemos que utilizar algún modelo especializado. O en el caso, como les decía, en el caso de la generación de información muy rápida, por ejemplo en el caso de las redes sociales, donde probablemente no pueda almacenar todos los datos que se generan, tengo que considerar si tengo que utilizar algún tipo de modelo que pueda entrenarse de manera online. Después tenemos distintos tipos de datos. Los tradicionales, como decía, son los de las bases de datos estándar, que eran bases de datos relacionales, o los datos tabulares, que estos también son los más comunes, pero últimamente tenemos una explosión de otro tipo de datos. Con las redes sociales y plataformas de video, tenemos mucha información de imágenes y video que antes no eran las tradicionales. También tenemos muchísimo más texto, quizás en distintos formatos a lo anterior. Antes teníamos más texto de formato largo, quizás, y ahora tenemos más texto de formato corto con las redes sociales. Y también tenemos muchos datos de audios y series temporales disponibles que antes no teníamos. Y por último tenemos un tipo de datos nuevo que está empezando a surgir, que son los grafos, que si bien existían antes, hoy en día los utilizamos mucho para representar información compleja, desde interacciones en redes sociales hasta interacciones entre compuestos químicos o, por ejemplo, entre proteínas. Entonces, este tipo de datos complejos cada vez está siendo más disponible y bueno, cada uno de estos tipos de datos generalmente requieren modelos específicos o que estén adaptados a procesarlos, ¿no? No obstante, como decía antes, el 99% probablemente de los datos sean datos en formato de una base de datos tradicional, una base de datos relacional con una tabla relacional, una tabla rectangular o el equivalente que son datos tabulares en un tipo de archivo separado por coma o binario, tipo Excel o OpenOffice. Y eso es el tipo de dato que vamos a encontrar más. Y en este tipo de datos, ¿qué estructura tiene? Bueno, tenemos por un lado filas, que serían los ejemplos, y tenemos por otro lado columnas, que serían los atributos o variables de cada uno de estos ejemplos, ¿no? Que nos dicen, nos permiten describir al ejemplo. Estos a veces también se llaman, estas columnas se llaman a veces características o features en inglés. Si bien podemos distinguir a veces que las características o features son valores que se calculan a partir de los atributos o variables originales o se llama a veces crudas. Mm, Esta distinción muchas veces se pierde en la práctica y las usamos de forma intercambiable. ¿Por qué se pierde? Bueno, porque muchas veces algún conjunto de datos ya viene preprocesado o nosotros hacemos un preprocesamiento y un cálculo de nuevos atributos, pero después guardamos eso en otro archivo y lo usamos directamente como nuestra base de datos. Entonces la nomenclatura un poco varía en ese sentido. Y los datos tabulares, como decía, generalmente se guardan en un solo archivo. En la mayoría de datos de conjunto de datos va a ser un solo archivo en un formato ya sea CSV, que es un dato, ahora lo vamos a explicar, que es un archivo con valores separados por coma, o los archivos propietarios que son, o binarios que son de Excel o de OpenOffice o algún tipo de formato así. Aclaro que esta convención de que las filas son los ejemplos y la columna son los atributos es lo más común en la mayoría de los conjuntos de datos, pero bueno, puede invertirse, ¿no? Algunos datos
Algunos conjuntos tienen las columnas como ejemplos y las filas como datos, pero bueno, no es lo más común. Generalmente, como convención, la mayoría de, de conjuntos de datos están así. El formato CSV, vamos a verlo un poquito más en detalle porque es el más usado probablemente para distribuir bases de datos. Es un archivo que se llama de texto plano. ¿Qué quiere decir de texto plano? Quiere decir de que todo el texto está, todos los datos están codificados como un string, básicamente. Un gran string que ocupa todo un archivo. Y lo bueno de esto es que lo podemos abrir con cualquier editor de texto común que existe en cualquier sistema operativo. Y hasta lo podemos ver desde cualquier sitio web. Si entramos a ver directamente este archivo, lo podemos ver directamente, sin necesidad de utilizar ningún programa especializado. Y además, cualquier lenguaje de programación va a tener soporte para leer este tipo de archivos, y si no tiene soporte, con un par de líneas de código podemos cargarlo y interpretarlo, parsearlo y tener estos datos. Este archivo tiene filas y columnas también, donde las filas van a ser líneas de texto. Es decir, cada uno de estas filas que yo tengo va a terminar en un carácter especial que se llama de nueva línea. Y este es el que va a separar un ejemplo del otro. Y este carácter de nueva línea, justamente cuando lo vemos en un editor de texto, nos separa las líneas, con lo cual es fácil visualizar este conjunto de datos así directamente con un editor de texto. Las columnas después, o los atributos, se separan con coma. Entonces, la coma es un carácter especial que nos va a separar los distintos atributos. Por ejemplo, acá tenemos el nombre de la persona, coma 32, que va a ser la edad, coma 170, que va a ser la altura, y así sucesivamente. Y tenemos una primera línea que es una línea especial que se llama encabezado, que nos va a decir los nombres de cada uno de estos atributos, ¿no? Para poder saber si no, tengo acá valores como 32, 170 y 72, y yo no sabría a qué corresponden eso. Algunos conjuntos de datos por ahí no tienen esto encabezado, así que bueno, la mayoría de las librerías te permite optar entre cargar o no la primera línea como encabezado, pero la primera línea no tiene nada especial, no tiene ninguna marca especial, simplemente por ser la primera línea generalmente se asume que es el encabezado. Y después la coma se suele utilizar para separar estas columnas, pero no es algo que tiene que ser, que es una convención, pero no tiene que seguirse de forma estricta. Por ejemplo, acá pueden usarse como caracteres otros valores como el punto y coma y el dos puntos. ¿Por qué eso? Y bueno, por ejemplo, fíjense acá tenemos esta columna, que es la columna de posiciones, que tiene varias posiciones separadas por coma. Si yo no tengo cuidado acá, cuando quiero interpretar este archivo, esta coma se va a interpretar como un separador de columnas, y entonces mi lector de archivos CSV se va a confundir y no va a saber si esta coma o sea, no va a saber que esto que está acá es un solo valor, ¿no? Del atributo posiciones. Entonces, muchas veces necesitamos cambiar la coma como separador por otro carácter, que generalmente es o el punto y coma, o los dos pueden ser los dos puntos, o si no, un carácter muy usado es el carácter de tabulación, que me separa las columnas. Después tenemos los formatos binarios. Estos formatos binarios tienen la desventaja que requieren programas especiales, y cuando estamos utilizando estos datos desde un lenguaje de programación requieren librerías especializadas para cargarlos. Pero lo que tienen de bueno es que tienen algún tipo de chequeo o validación de los datos y de las columnas, y entonces este problema que hablamos antes de la coma generalmente no nos pasa porque se encarga internamente el programa de representar estos datos correctamente y de que, eh, digamos, no haya errores en la carga. Entonces, estos también tienen estructura de filas y columnas como los spreadsheets o planillas de cálculo tradicionales, y tenemos dos programas más usados que son el OpenOffice y el Excel para cargarlos, o tenemos otras plataformas web también para analizarlos. Entonces, muchas veces estos también suelen ser formatos bastante usados para distribuir conjuntos de datos, porque bueno, muchas veces para las personas ya utilizan estos programas para realizar la carga, y de ahí sale la información. Después, cuando hablamos de los valores, bueno, perdón, de los atributos, estos atributos pueden tener distintos valores y los podemos clasificar. La primera clasificación es entre los atributos categóricos y los numéricos. Los numéricos son fáciles de entender, son números, básicamente. Podemos distinguir entre discretos o continuos, si queremos, pero bueno, en realidad son números y bueno, podemos dejarlo ahí, ¿no?
Los categóricos por ahí tienen una vueltita más de rosca porque, de tuerca, perdón, porque tenemos los nominales, que son simplemente strings arbitrarios que pueden tener cualquier valor, ¿no? Y no tienen ningún orden o estructura. Y después tenemos los ordinales, que son strings que a priori no tienen ningún tipo de estructura, pero que nosotros sabemos que implícitamente tienen un orden. Por ejemplo, si yo tengo un atributo que tiene valores bajo, medio y alto, yo sé que implícitamente bajo, digamos, que bajo y medio, por ejemplo, están más cerca que bajo y alto. Entonces, ese orden no lo tengo codificado explícitamente y muchas veces voy a necesitar transformar esta representación para que mi algoritmo de aprendizaje automático pueda aprovechar este orden para resolver mejor el problema. Entonces, para ver acá un ejemplo, tengo esta base de datos de jugadores de fútbol, que era la que veíamos antes, en donde tengo ya acá los datos cargados eh, en una aplicación y vemos que tenemos, por ejemplo, el nombre, que es un atributo nominal, porque cada nombre es un nombre distinto. Y de hecho, este atributo no va a ser muy útil para los procesos de minería de datos porque no describe de una manera útil a las personas. Si bien nos sirve para saber quién es cada uno, este es más un identificador, en este caso, de la persona. Después tenemos las posiciones, que a priori podríamos decir que este es un atributo nominal, pero está bueno para pensar si realmente es un atributo nominal, porque como decía, las posiciones tienen en realidad varios valores separados por coma. Entonces, esto en realidad es... El atributo posiciones en realidad tiene varios atributos codificados internamente, ¿no? Porque en realidad cada uno de estos valores, por ejemplo, RW es right wing o wing derecho, que es una posición particular. Entonces, lo que nosotros requeriríamos acá es que existe una columna que se llame RW y nos diga sí o no, o 0 y 1, si la persona juega en esa posición, ¿no? Porque en este caso, cada persona puede tener varias posiciones distintas. Si cada persona tuviera una sola posición, no necesitaríamos hacer esto y simplemente sería un atributo nominal hecho y derecho. Pero en este caso tenemos como un truquito que tenemos un atributo dentro de otro. Entonces, lo que deberíamos hacer quizás al cargar este conjunto de datos y usarlo para un modelo de aprendizaje automático es transformar este atributo en varios atributos distintos, ¿no? Entonces, acá le ponemos nominal entre comillas porque si lo cargamos, probablemente en un editor de texto, si lo cargamos con un lenguaje de programación, nos va a decir por defecto que es un atributo nominal o string, ¿no? Pero en realidad es que requiere un poquito más de preprocesamiento. Después tenemos la edad y la altura y el peso, que son atributos numéricos. Y en este caso son los tres discretos, o parecía que son discretos, pero bueno, esto también fue por una decisión de codificación. Por ejemplo, la altura podríamos codificarla en metros en vez de en centímetros, y entonces este sería un atributo continuo, ¿no? Y después tenemos el peso, que podríamos decir también que se codificó como un número, pero quizás para alguna aplicación no lo necesitamos así y podríamos codificarlo como ordinal, como peso bajo, medio y alto, ¿no? Y por último tenemos el pie preferido del jugador, que puede ser izquierda o derecho. Entonces, en este caso también tenemos un atributo nominal común que bueno, tiene simplemente dos valores, ¿sí? Es un caso especial esto. Cuando tenemos un atributo nominal que solamente tiene dos valores, decimos que es un atributo binario. Y para los atributos binarios generalmente podemos representarlos como 0 y 1, ¿no? O como, en este caso, izquierdo o derecho. Pero muchas veces, tanto como para el pie preferido o como para las posiciones, generalmente queremos transformar esto, como decía, en varios atributos, donde cada valor original del atributo nominal se convierte en un nuevo atributo. En este caso, entonces, para hacer ejemplo solo con esta columna, tenemos el nuevo atributo que se llama derecho y un nuevo atributo que se llama izquierdo, y entonces básicamente la persona va a tener un 0, perdón, un 1 en derecho si es derecho y un 1 en izquierdo si es izquierdo. Y si tuviésemos, en este caso, una persona que es ambidiestra, que no tiene un pie preferido, podría ser que tenga un 1 en las dos. Entonces los atributos binarios son, nada, también otro tipo de atributo muy, muy común utilizado. Y creo que con esto hemos visto los, todos los tipos de atributos básicos que podemos tener como para tener, como para utilizar una nomenclatura y un lenguaje común para describir este tipo de datos.